tampoco estaba. Ayer me tocó hacer una torta de huevo y pues hay otras, a ver si la hago otra vez otra tortica porque qué más. Mira que tengo el micrófono abierto, así. Hola, muy buenas noches para todos. ¿Me escucha? Buenas noches, profe. Sí, señor. Bueno, muchas gracias por confirmar. Me da mucho gusto saludarlos a Ay, todos. Espero que eh, hayan tenido un buen día y que esta jornada sea muy productiva para todos.
Quiero primero iniciar comentándoles respecto de una duda que creo que es a nivel general. Algunos de ustedes me han manifestado no poder acceder a presentar las evidencias que se encuentran para nuestro encuentro 1 y 2. Entonces, pues yo estaba revisando la plataforma, creo que pues en el día de hoy, en la mañana sí tuve un poco de inconvenientes con el ingreso, pero de ahí en adelante ya he podido entrar normal a través del navegador Google Chrome. Y pues quisiera saber dentro de esto, quiénes tanto han tenido inconvenientes para poder mirar qué podemos hacer, porque varios me han preguntado lo mismo. Creo que he recibido eh, de la primera 11 evidencias que revisé el día de ayer, y de la segunda creo que 7 personas me han presentado la segunda evidencia. Entonces quiero saber más o menos qué inconvenientes han tenido y cómo podemos pues darle trámite a esta situación que se está presentando. Hoy, muy buena noche. Profe, pues yo he Buenas noches. intentado entrar a la plataforma y digamos ahorita me dejó entrar y cargar el documento, pero cuando le di guardar me sale con error 503. O sea, no me deja. Y ya vuelvo a tratar de entrar a la plataforma y no me deja. No me está, ese error que me Ya, aparece a mí. Me deja llegar hasta cierto punto y después no me deja cargar la evidencia y después ya no me deja entrar a la plataforma. ya, ¿a través de qué navegador estás tratando de ingresar? Yo estoy intentando por Google Chrome y estoy intentando por el de Microsoft. Ya, bueno, verán, creo que el inconveniente se debe a que hay, como ustedes bien lo saben, en la anterior semana hubo mantenimiento de plataforma. Creo que hasta ahorita están apenas empezando a restaurar, ¿no? Como que el servicio normal para todas las fuentes de usuarios, y creo que ese es de pronto el inconveniente que de pronto pueden presentar algunos usuarios con respecto a la conectividad. Sin embargo, yo el día de mañana, teniendo en cuenta estas solicitudes que ustedes me abren, voy a hablar con la ingeniera de sistemas de la plataforma directamente para poder mirar qué soluciones puede ya brindar también para las personas que pues han tenido esa dificultad. Creo que hay otras personas que tenían la misma dificultad, pero después ya pudieron ingresar. Creo que pues en este punto sí les pido el favor de que podamos estar insistiendo, ¿no? En el momento en que tengamos de pronto la oportunidad para poder mirar si definitivamente pues ya la plataforma nos deja ingresar de forma normal. De mi parte, yo hice los ajustes dentro de los calendarios que teníamos establecidos para las fechas de entrega, teniendo en cuenta pues la situación que se presentó del mantenimiento de la plataforma, y ya habilité pues las evidencias para que se puedan presentar de forma normal. De pronto para que lo tengan en cuenta, porque hay algunos que me han dicho que no encuentran tampoco el lugar de la plataforma pese a que pueden entrar. Entonces creo que esto ya no es una situación que está en mis manos, sino que pues teniendo en cuenta las inconsistencias ya puedo yo de pronto con los pantallazos que me han enviado algunos, hacer la solicitud, como les digo, el día de mañana, y poder mirar cómo podemos solucionar de la mejor forma esta situación. De todas formas, yo voy a tener en cuenta esto en un momento pues de la calificación de las evidencias, para que no se preocupen y para que podamos pues todos ir avanzando con la entrega de estos. Como les digo, tengo 11 evidencias de la primera, 7 de la segunda. Creo que eh, pues no he mirado dificultades en la entrega. Algunos me han alcanzado a entregar cuando yo pues tengo como tiempito, he podido revisar algunas actividades incluso antes de que se suban, y esto me ha facilitado también un poco el tema de la revisión en plataforma. De todas formas, les pido el favor de que sean un poco insistentes pues con el tema
de estar pues ingresando a través de diferentes navegadores para mirar si de pronto pueden acceder y de esta forma pues hacer el cargue de las actividades que están pendientes. ¿Listo? Mm, no sé si hay aquí pues alguna otra pregunta respecto a este tema de la entrega de evidencias para poder dar inicio a este encuentro sincrónico. De lo contrario, pues creo que al grupo de WhatsApp podemos ir de alguna forma pues teniendo la comunicación directa para poder mirar cómo vamos avanzando en esta entrega de evidencia. Por ahí me siguen enviando pantallazos de que no les permite. Si les entiendo, yo estaba en esta mañana así. De hecho, pues el día de ayer también tuve unos problemas para el ingreso. Sin embargo, pues en la hora de la tarde ya pude ingresar, ya me dejó hacer algunas calificaciones, como les digo. Y pues creo que en esto yo voy a tener que tratar también de tener en cuenta la situación que se les presenta para que ustedes no tengan inconvenientes pues en la nota que se les asignará respecto de los tiempos que estaban establecidos. Entonces, quiero que lo tengan en cuenta para poder eh, establecer y que ustedes queden tranquilos también con este tema que ha sido pues como a nivel general, ¿no? De esto quiero, pues, aparte de esto que les menciono del inconveniente con la plataforma, ¿han tenido algún inconveniente con el desarrollo de las dos actividades? De hecho, pues, lo que yo les decía, me han gustado mucho los trabajos de algunas personas que he mirado, pues, organización, he mirado cohesión, coherencia dentro de los contenidos y han esquematizado muy bien tanto el análisis del estudio de caso, donde inicialmente tuvimos la oportunidad de generar una matriz que se aplica hoy en día pues a nivel general en la mayoría de las empresas en el país y que corresponde pues a la GTC 45, que es una guía que se adopta para la identificación de peligros y la valoración de los riesgos en las diferentes actividades económicas. De igual forma, pues ya he hecho la respectiva retroalimentación dentro de los comentarios que se dejan de cada evidencia y esto me ha permitido pues tal vez también hacer un poco de énfasis en la importancia que tiene aprender a reconocer estos factores tanto en el componente ambiental como en el componente de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Algo que me quisieran comentar antes de arrancar con la presentación? Mm, Pues por el Acá. momento parece que no. Listo. Entonces, pues dejando claro esto, quiero que me confirmen, ahí está la presentación en pantalla. Están No, mirando la señor, no se ve nada. presentación en Ya, pantalla. ahora sí. Listo. Listo, entonces arrancamos con este tercer encuentro sincrónico que nos va a permitir ahondar un poco más dentro de la línea temática que venimos trabajando, correspondiente a los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo en los contextos empresariales. Creo que pues algunas de las actividades, como les mencionaba anteriormente, nos han permitido contextualizarnos un poco, ¿no? Con estos dos ejes temáticos que de alguna forma nos permiten evidenciar ese rol que tenemos que desarrollar dentro de los contextos laborales y es importante pues eh, seguir mm, recordando, ¿no? Un poco eso que habíamos alcanzado a hablar en el último encuentro sincrónico donde mirábamos cuáles
son esos pasos importantes en el momento de generar un accidente dentro de los contextos empresariales. Habíamos dicho que uno de los factores importantes a tener en cuenta es que cuando nosotros percibimos, ¿no?, un accidente laboral en cualquiera de las áreas que tiene nuestra empresa, pues es el caso nuestro, pues a través de estas herramientas conocer cuál de alguna forma es la manera de generar adecuadamente un reporte, ¿no? Para este caso, aplica en todos los contextos, como les menciono, el hecho de poder inmediatamente eh, pues reportarle esta situación a un jefe inmediato, ¿sí?, quien posteriormente es prácticamente el que se encarga de generar eh, este reporte al encargado del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y por ello, pues es muy importante saber al menos algunos datos básicos que nosotros debemos aprender a tener en cuenta en el momento en el que se presentan estas situaciones. Entonces, creo que lo primero que se tiene que hacer al momento de reportar eh, es establecer claramente la hora en la que se estaba presentando el accidente. Eso es lo primero que vamos a tener que mencionar, siendo las 4 de la tarde en el área específica de la empresa en la que sucedió el evento, poder mencionar el nombre de quien se accidentó completo, fulanito de tal, fulanita de tal, está, estaba realizando esta actividad específica, se estaba subiendo al andamio para bajar archivos. Bueno, esto ya va a depender de la situación directa de lo que se presenta allá. Y obviamente un aspecto muy fundamental dentro de este reporte va a ser el hecho de poder decir qué parte de cuerpo fue la que se comprometió en esa caída, se golpeó la cabeza, se golpeó el brazo derecho, el brazo izquierdo, la mano izquierda, el pie, bueno, la parte del cuerpo que ustedes de pronto hayan identificado que haya estado comprometida y que de pronto en ese accidente pues sí o sí se debe identificar para poder generar el reporte. Recuerden que cuando ustedes llaman a su jefe inmediato, él prácticamente lo que va a hacer es transmitirle esta información transmitirle esta información a, al encargado del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y él pues va a tener que tener estas herramientas para poder de alguna forma hacer este reporte ante la ARL para la atención. Entonces miren la importancia que tiene poder reconocer al menos estos aspectos básicos fundamentales que deben sí o sí establecerse en la llamada que se va a realizar a la persona o jefe inmediato, ¿sí? Entonces, en el caso, pues, de este esquema que nosotros estamos viendo en la presentación, nos dice prestar primeros auxilios al accidentado. Esto siempre y cuando nosotros de pronto hayamos pertenecido a algún tipo de brigada y podamos de alguna forma sentirnos en la capacidad de hacerlo. Caso contrario, pues lo único que podemos hacer de pronto es acordonar el área para que en esa zona no se acumule la gente, dependiendo pues del tipo de accidente, poder también poner un poco seguro, por decirlo así, a la persona que se accidente. A veces hay accidentes que dejan a esa persona que se cae en unas posiciones de pronto que deben ser reacomodadas para evitar que esta persona pues sufra de pronto algún efecto después de haber tenido esa caída que le generó o le propició pues esa acción insegura que de pronto se cometió. Entonces, esto para que lo vayamos teniendo en cuenta porque hace parte fundamental pues de estos reportes que se tienen que sí o sí realizar en el momento en el que ocurren, teniendo en cuenta pues que la norma me dice que para poder hacer ese reporte ante la ARL yo cuento con 2 días hábiles. Sin embargo, hoy en día de pronto es de su conocimiento también que cuando las personas se accidentan en el contexto laboral,
muchas veces las empresas no quieren atender al paciente o al accidentado hasta el momento en el que eh, ese reporte ante la ARL llegue por parte de la empresa. Aunque esto no se podría realizar, digámoslo de esta forma, si ustedes llegan con una persona accidentada a una EPS, ellos no pueden negarle la atención inmediata solamente porque no tienen el reporte. De hecho, pues la norma, como ustedes lo están mirando aquí en este esquema, me da 2 días hábiles para poder hacer el reporte. Eso quiere decir que si el accidentado necesita atención inmediata y yo no he hecho el reporte, pues la EPS va a tener que realizar inicialmente la entrada del paciente así con un accidente como general y luego con el reporte pues ya va a poder cruzar esta información para poder de alguna forma direccionar, ¿no? Quiénes son directamente los responsables de eh, establecer o generar directamente los recursos cuando el accidentado pues va a generar una incapacidad que me refiere 1 día, 2 días, 3 días, 1 mes, 2 meses, dependiendo pues ya del tipo de accidente que haya tenido. Recordemos que hay accidentes que son leves, que son pues los que de pronto son golpes sencillos donde, digámoslo así, pues la persona accidentada necesita de reposo un momento como para poder de pronto desvanecer su dolor y demás, y luego de esto pues puede continuar con sus actividades normales. El grave pues que ya es el que tiene comprometido alguna parte del cuerpo, alguna extremidad que se eh, prácticamente se comprometió eh, o salió de su cuerpo un dedo, una mano, un brazo, un corte profundo, una quemadura profunda. Esto ya me genera tal vez una situación, una condición de gravedad que va a generar que ese accidentado pues tenga eh, una incapacidad, ¿no? Digámoslo así, que supere a veces la semana o las 2 semanas. Entonces, esto ya lo consideramos como un accidente grave. Y obviamente el mortal, pues que ya es cuando la persona pues no vive para contarlo y que pretendemos, ¿no? Que con estos sistemas este tipo de accidentes mortales deje de ocurrir en las empresas. Tal vez hay algunas actividades que tienen más que otras y va a depender mucho el hecho de tal vez poner nuestro sentido común para que estas situaciones pues no pasen. ¿Listo? Dentro de esto habíamos entrado a ver cuáles son esas enfermedades también que son causadas o accidentes o enfermedades podemos tener aquí, ¿no? Causados pues por agentes físicos, químicos, biológicos, emocionales, factores psicosociales y que de acuerdo a la norma me establecen que una enfermedad laboral es la que se contrae como resultado pues de esa exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta, esta es pues, la connotación que me da el marco normativo y para poder procesar un poco más esta información que viene aquí en la presentación, es importante iniciar de pronto explicando un poquito estas dos palabras que a veces tienen un poco de confusión, que son peligro y riesgo, que pese a que a veces las definimos, decimos, ¿qué es un peligro? Un riesgo. ¿Qué es un riesgo? Un peligro. No, tienen una connotación muy diferente y precisamente eso es lo que quiero que de alguna forma comprendamos de una forma más explícita para poder eh, pues adoptar, ¿no? Las medidas necesarias precisamente para evitar los peligros y evitar un riesgo como tal, ¿sí? Entonces, vamos a definir sencillamente que un peligro es algo con potencial de causarme daño. Puede ser un cuchillo, un piso mojado, ¿sí? Un peligro. Tengamos en cuenta que los peligros están por doquier. Cualquier cosa se me puede convertir a mí en un peligro si de pronto lo estoy utilizando mal o si de pronto por la circunstancia, pues incluso
de pronto este objeto, esta máquina, esta herramienta, pues de alguna u otra forma terminó en un lugar diferente o inseguro que me va a generar a mí algún tipo de riesgo, ¿listo? Entonces, un peligro es algo con potencial de causar daño y un riesgo podemos definirlo como esa probabilidad de que ese daño ocurra combinado con la gravedad de las consecuencias que esto puede acarrear, ¿sí? Por ejemplo, el peligro es el piso resbaloso, ¿sí? En este caso. Y el riesgo es la posibilidad de que alguien se fracture si se cae resbalándose en ese piso que estaba mojado. ¿Listo? Entonces, esas son las dos grandes diferencias que quiero tal vez que ustedes las comprendan de una forma explícita para poder entender, como en el ejemplo que nosotros trabajamos en el estudio de caso, que nos presentaba pues prácticamente un peligro que se estaba presentando en unas escaleras que conducían entre el primer piso y el sótano y que pues los trabajadores tenían que asumirlo sí o sí porque tenían que desplazarse hasta ese lugar para poder realizar sus actividades encomendadas. Entonces, el peligro ahí era eh, un peligro físico que podíamos reconocer que en este caso, pues la mayoría de ustedes lo hizo muy bien dentro de la matriz y que era la poca iluminación, ¿no? O la deficiente iluminación que me estaba generando un riesgo de caídas, de tropiezos que me podían de pronto generar una accidentalidad dentro del personal de la empresa. Entonces, sobre ese peligro es que las empresas pues prácticamente ponen sus ojos y tratan de generar acciones de mitigación para poder disminuir ese riesgo que se puede presentar ahí si se materializa ese peligro. Entonces, esto es lo que yo quiero que podamos tener un poco más claro específicamente. Aquí tenemos otros ejemplos claros de peligro y de riesgo. Dentro de la identificación de peligros que podemos ver, podemos decir que es cualquier fuente, situación o acto que puede ocasionar daños. En este caso, miren aquí en la pantalla estamos mirando un ejemplo de peligro, la niña tocando un plafón, y que si ese peligro se me materializa, si yo no le pongo cuidado de pronto a eso que ella está haciendo, obviamente sin saber, ¿no? De pronto el riesgo que puede sufrir, pues me puede generar un riesgo de electrocución, de quemadura por la plancha caliente, impacto con el cable o la plancha, que son pues situaciones que ya van a dejar a una persona, a una máquina o tal vez a una instalación en otra condición. Entonces eso es lo que yo quiero que demarquemos específicamente entre estas dos palabras o dos conceptos que prácticamente a veces se confunden mucho. ¿Listo? Aquí en el otro podemos ver un ejemplo de un niño que está prácticamente subiéndose eh, a un armario, ¿sí? A una cajonera y que pues prácticamente ahí hay algunas cosas que pueden generar un riesgo, ¿sí? Puede sufrir un golpe por caída, aplastamiento con el armario si se viene hacia adelante, impacto de bala con el arma que está encima del armario, o fracturas, pues que me podrían ya dar de algunos riesgos o unos peligros que cuando se materializan me pueden ocasionar estas situaciones que son pues de cuidado. Estamos hablando pues sobre cosas que a veces de pronto situaciones que se tienen dentro de la casa en este entorno, pero en el contexto laboral ocurre básicamente lo mismo. Entonces, estas situaciones son las que yo quiero que ustedes tengan en cuenta con el fin de diferenciar estas dos palabras que dentro de la seguridad y salud en el trabajo, pues debemos de alguna forma saberlas diferenciar. ¿Listo? Aquí tengo pues el contexto de la norma, la definición que me da la norma, donde me dice que el peligro es
fuente, situación o acto con potencial de causar daño en términos de lesión y o enfermedad. Tenemos unos ejemplos de peligro. En la fuente es la escalera, en el acto podríamos decir que es bajar corriendo y en la situación el piso resbaloso. Entonces, mire, fuente, situación o acto con potencial de causar daño. Entonces, miremos aquí que los peligros se pueden dar de muchas maneras y que pues ese riesgo se asume dependiendo del tipo de acción, de situación o de fuente que me lo esté generando. ¿Listo? Entonces, dentro de esto, aquí vamos a establecer que el riesgo, de acuerdo a la norma, pues tiene incluso una fórmula para calcularlo. Me dice que el riesgo es igual a la consecuencia por la probabilidad de que ocurra un evento peligroso específico. Esto lo tiene especificado esta fórmula desde OSHA 18001 y pues prácticamente con esta fórmula es que se establece la valoración de ese riesgo, que tan riesgoso es esa actividad que yo estoy generando aquí y que obviamente de alguna u otra forma la van a tener que asumir algunos trabajadores que estén obviamente de pronto destinados dentro de la empresa. ¿Listo? Los accidentes en sí, habíamos dicho inicialmente que tienen unos factores principales. De hecho, dentro de ellos, uno de los más relevantes, habíamos dicho que era ¿cuál? ¿Cuál era la situación por la que los trabajadores generaban mayor accidentalidad en las empresas? ¿Lo recuerdan? Por confianza. Muy bien, el exceso de confianza, eso es lo que de alguna u otra forma, pues a través de ese transcurrir del tiempo en una empresa se van generando, ¿no? Algunas situaciones en las que yo ya no le pongo mucho cuidado como a las cosas que estoy haciendo y me pueden en algún momento generar un accidente. ¿Listo? Después de eso vienen fuentes o situaciones o condiciones que si ustedes pues ya han leído el material, van a encontrarlo como condiciones subestándar, ¿sí? Situaciones que se presentan en el lugar de trabajo y que se caracterizan tal vez por la presencia de peligros no controlados que pueden generar accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Ejemplos de condiciones inseguras, tenemos elementos de protección personal en mal estado, maquinarias o herramientas en mal estado, piso en mal estado, iluminación deficiente, ruido excesivo. Esto más bien tiene que ver con el entorno en el que yo me estoy desarrollando y que obviamente muchas veces se requiere de identificación para poder asumir unos recursos que me permitan mejorar esas condiciones inseguras para disminuir la accidentalidad eh, en la empresa. Entonces, aquí es donde juega un papel importante de pronto lo que ustedes como trabajadores pueden brindar desde lo que conocen, quién más capacitado que ustedes para poder decirle a la persona que está encargada del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que hay algunos peligros que se deben trabajar para evitar estas situaciones o condiciones me generen un accidente que puede ser leve, grave o mortal. ¿Listo? Mire, a veces hay condiciones que son, ¿qué les digo yo? A nivel general vistas como algo no peligroso, sin embargo, esto pues puede ayudar también a evitarle a nuestros compañeros accidentes de trabajo. Por favor, podemos silenciar el micrófono para... Una cosa yo. ¿Listo? Entonces, estas condiciones hacen que también los índices de accidentalidad se incrementen dentro de los contextos laborales y es muy importante aprender a reconocerlas cuando nosotros vemos de pronto cables expuestos, cables que pasan por lugares que son muy transitables, que se vuelven pues prácticamente ahí unas trampas, de pronto un plafón sobrecargado por los
equipos, máquinas que hayan en ese lugar, de pronto unas sillas no adecuadas para las personas que tienen que estar estas 7 horas de trabajo en un puesto frente a una pantalla, también el hecho de a veces no tener buena iluminación. Todas estas situaciones son cositas que yo debo reportarle a la persona que esté generando la estructuración del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para poder ahorrar ese tiempo también que a veces se toma identificar algunas condiciones específicas, pero que ustedes ya conocen muy bien porque son quienes han tenido la experiencia y tienen de pronto la idoneidad para poder saber dónde han identificado ustedes un posible peligro. ¿Listo? El otro factor que incide también dentro de esta accidentalidad son los actos inseguros y podemos definirlos como esos actos que generan un trabajador de forma inapropiada y que facilita de pronto la ocurrencia de un accidente. Ejemplo de un acto inseguro puede ser la limpieza de un equipo en movimiento, no asegurar o advertir, efectuar un trabajo de alto riesgo en forma descuidada, estar de pronto distrayendo a mi compañero si sé que tiene que hacer alguna actividad que requiere algún tipo de concentración específica. Todo esto pues me puede generar a mí también una accidentalidad dentro de la empresa para mí o para algún compañero si de alguna forma no estoy en la capacidad de reconocer estas dos condiciones también, ¿no? Entonces son cositas para que las tengan en cuenta dentro de esa fase de trabajo que ustedes tienen. Ahora esto, dentro de lo que ustedes pues están manejando, puede ser que la empresa sea incluso en su misma casa. Recordemos que la seguridad y salud en el trabajo no aplica solamente dentro de los entornos laborales de una empresa como tal. Dentro de nuestra casa ya habíamos hablado incluso inicialmente que hay muchos riesgos que los generalizamos y que también hay que ponerles cuidado para poder evitar estos accidentes. ¿Listo? Dentro de esto, prácticamente está la definición de un factor de riesgo, que es aquel que se define como objetos, instrumentos, máquinas, instalaciones ambientales, instalaciones humanas que encierran pues una capacidad potencial de producir lesiones, daños materiales y cuya probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación o control del elemento agresivo. Recordemos, aquí es importantísimo que en el nivel jerárquico de la eliminación de ese riesgo podamos entender que no todos los riesgos pues se pueden eh, prácticamente eliminar. Hay riesgos que definitivamente van a estar ahí mientras la empresa esté, digámoslo, activa, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque a veces hay actividades que sí o sí se tienen que hacer para poder cumplir ese objeto que tiene la empresa, ¿sí? Lo que a veces se puede hacer es de pronto sustituir, ¿no? Un proceso de sustitución que pueda de pronto mitigar un poco eh, algún factor de riesgo. Ejemplo, a veces yo, pues inicialmente mi empresa tenía las personas haciendo una actividad específica de forma manual, pero a hoy en día la tecnología me permite adquirir una máquina para poder evitar esa generación de ese riesgo para las personas que estaban haciendo esa determinada actividad. Pero eso me mitiga más, no va a eliminar por completo el riesgo que de pronto se presenta en ese lugar. ¿Por qué? Porque pues igual así yo lo reemplace por una máquina, siempre va a haber un factor humano que tenga que operarla y esto pues va a ser eh, determinante en el momento de que pueda ocurrir alguna situación como la que generan a veces los accidentes. ¿Listo? Pues hasta aquí hemos mirado pues algunos factores claves dentro de estos contextos. Vamos a entrar a mirar específicamente algo que ustedes pues ya de alguna forma también han tenido un poco de acercamiento dentro de las actividades que han realizado y es la generación de la matriz de riesgos y la valoración de peligros.
tanto físicos, ergonómicos, biomecánicos, biológicos, químicos, de seguridad, públicos y psicosociales, entre otros. ¿Listo? Vamos a especificar un poquito más. Tenemos los factores o los peligros biológicos, ¿sí? Que pueden generarse por virus, bacterias, hongos, insectos, picaduras, mordeduras, fluidos o excrementos. Dentro de estos biológicos, pues muy importante porque hace no muy poco, aunque hoy ya prácticamente ni se habla del tema, nosotros acabamos de pasar por un tema de pandemia, ¿sí? Que generó un impacto muy grande en la sociedad, que hasta ahora, pues, pese a que ahora, como les digo, ya no se habla, tiene repercusión y que obviamente nos encerró a todos en unas condiciones en las que de pronto no en todas las ciudades del país estaban preparados para asumir, ¿sí? De hecho, pues hoy en día miramos este tema de la virtualidad con un poco más de atención, ya que pues, se ha convertido en una herramienta indispensable para poder generar diferentes tipos de trabajo con de pronto algunas condiciones que antes no se miraban, que antes de pandemia pues también eran impensables. Y miren, a hoy en día, incluso pues el día que yo hice las presentaciones de ustedes, varios me comentaron que es una de las posibilidades que se tienen para poder hacer de pronto otras actividades, porque eso les permite pues generar, ¿no? Una herramienta económica, tal vez desde las comodidades donde ustedes estén desempeñando socialmente en algunas otras, ¿no? Puede ser en su casa, pueden ser de pronto en otro trabajo presencial, bueno, en fin, hay infinidad pues de situaciones y quiero que esto pues también quede aquí hablado un poco con el fin de contextualizarnos un poco más. Estos peligros que vienen generados por estos virus, bacterias, hongos, en fin, en el momento en que se me materializan, pueden generarme unos riesgos, infecciones por las picaduras, morduras de animales, contaminación con elementos biológicos y la forma efectiva de prevención está la fumigación, la eliminación de focos de peligro a través de normas de bioseguridad, vacunas, entre otros, que pues es como lo que más se ingiere dentro de estos peligros biológicos. Recordemos que a veces hay situaciones que son externas, no solamente de la empresa, sino que también pueden generarse por factores externos como la pandemia y que obviamente pues cuando uno tiene exposición a estos riesgos biológicos debe tener las medidas preventivas necesarias para poder de alguna manera mitigar estos efectos de otra forma. Están los peligros físicos también, donde reconocemos aquí incluso uno de los casos, pues el estudio de caso, la primera actividad, nos exponía a la iluminación, el exceso de eficiencia, ¿sí? Las radiaciones no ionizantes, las ionizantes, que son pues producidas también por accesorios como los que hoy en día utilizamos prácticamente todo el día, que son los celulares, y que está pues comprobado que hoy en día, pues estos elementos tecnológicos también generan fatigas visuales, desórdenes celulares y que obviamente tienen repercusiones que pueden ser un poco negativas si no los podemos controlar de forma efectiva. Está el ruido intermitente o continuo, ¿sí? Que se puede generar también en el tema de sordera, ¿sí? Y que muchas veces cuando nosotros tenemos un puesto de trabajo en el que no podemos pues tener de pronto concentración, hay personas que no se pueden concentrar con ruido, pues vamos a tener también unos efectos colaterales que están dentro de estos peligros físicos que estamos desbordando aquí en esta guía de aprendizaje. La forma de prevención a través del mantenimiento de maquinarias, el aislamiento de las fuentes de ruido, la protección auditiva,
mediciones, análisis de puestos de trabajo, mantenimiento de luminarias, hidratación constante, reducción del tiempo de exposición, son factores que nos ayudan a disminuir este tema de estos peligros que se nos pueden dar muy fácilmente por los insumos o herramientas que estamos incluso pues manejando constantemente. En el tema de ustedes va a ser uno de los de pronto peligros a los que más expuestos van a estar. Si estos peligros físicos pues prácticamente me pueden generar, como les digo, fatiga visual. Recordemos que para este tema también en las medidas de prevención, aquí quiero resaltarles el tema de realizar pausas activas, que son pues muy recomendadas cuando nosotros tenemos que hacer trabajos largos o jornadas largas frente a un computador, frente a un celular, que son pues las herramientas que estamos utilizando para poder generar nuestras actividades. Entonces recuerden, cuando ustedes pues han pasado más de una hora de pronto expuestos a este tipo de eh, ordenadores, ese tipo de pantallas, es importante pararse del puesto, es importante generar ejercicios con nuestros ojos, cerrar nuestros ojos, moverlos a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, de forma circular. Recordemos que nuestros ojos también tienen músculos y que estos ejercicios que parecen sencillos y que a veces por lo sencillo que parecen, las personas o los trabajadores piensan que no sirven para nada y al contrario, pues a veces nos hemos acostumbrado a que solamente las cosas complicadas son a las cosas que le damos valor. Sin embargo, hay muchas cosas sencillas que nos facilitarían de pronto los contextos, la vida y que debemos darle prioridad precisamente porque son factores que sí o sí van a ayudar dentro de los procesos que estamos realizando para que nuestro cuerpo pierda tensiones, para que sintamos un sistema nervioso más tranquilo y para que también podamos darle ese aire que necesitamos a cada parte de nuestro cuerpo a través de movimientos sencillos que no requieren más de 3 a 5 minutos y que son jornadas que su cuerpo con el tiempo se las agradecerá. ¿Listo? Esto lo quiero resaltar porque pues son de los peligros que más, a los que más van a estar expuestos ustedes, que tienen pues eh, estabilidad dentro de este contexto, ¿no? Mm, Dentro de esto también tenemos el peligro químico que se presenta por gases y vapores, líquidos, partículas y polvos en suspensión, fibras, y que una vez que se me convierten en riesgos, pues tenemos incendios, explosiones, quemaduras, intoxicación, dificultad respiratoria. Esto pues se me puede convertir prácticamente en un factor determinante en el momento de contemplar mi salud. Lo que yo les decía, no tenemos que estar en una empresa de productos químicos para poder sufrir o estar expuestos a este tipo de riesgos. Recordemos lo que hablábamos en los encuentros anteriores, donde decíamos pues, la importancia que tiene reconocer que ni siquiera en mi casa, yo a veces puedo decir que no tengo esto, hoy en día menos con ese poco de productos químicos que tenemos como en el mercado normal y que de alguna u otra forma me van a generar a mí mm, algún tipo de situación si yo no los puedo manejar de forma adecuada. Habíamos dicho que la mezcla de los productos químicos no se debe hacer ni siquiera pues con los elementos de asepsia que hay en nuestra casa, que es importante aprender a reconocer, aprender a manipularlos, porque hoy pues se conoce que hay muchas personas que muchas veces generan estas mezclas porque creen que las asepsias se vuelven más seguras de esta forma y pues no utilizan el sentido común donde me dicen que si yo mezclo estas dos sustancias químicas, muchas veces, a veces incluso contrarresto el efecto para el que están creado cada una de estas sustancias químicas. Entonces, aquí muy importante tener en cuenta esto, la forma de prevención, mediciones ambientales, estimular hábitos de higiene personal, elementos de protección personal apropiada y pues obviamente la mejor forma de prevenir como estos
peligros, por decirlo de esta manera, es utilizar bien nuestro sentido común, ¿no? Muchas veces por la forma y por la cantidad de veces que realizamos alguna actividad específica, ya no ni siquiera le vemos el peligro, sino que lo vamos generando sin preguntarnos, pues, si en realidad lo que estamos haciendo está bien o está mal. Entonces, de aquí, pues, también un poquito de conciencia dentro de las cosas que venimos haciendo, no todo lo que hemos aprendido muchas veces quiere decir que esté bien. De hecho, pues estamos como en este contexto de aprendizaje continuo y es importante que a veces, incluso ahora, ustedes se hagan esa pregunta, ¿qué de lo que están haciendo en realidad piensan que está bien y que en realidad pues no hace parte de este contexto, ¿sí? Está también los peligros por factores psicosociales que también obviamente van a tener una incidencia directa en las actividades que ustedes están desarrollando. Estos peligros pues se dan por altos contenidos de las tareas, cargas mentales, atención al público, el uso de la tecnología, que es obviamente pues algo que ustedes van a tener que sí o sí asumirlo por la actividad a la que pues que seguir realizando estas acciones continuamente. Los riesgos, estrés laboral, accidentes de trabajo, desórdenes gástricos, insomnio. Tengan en cuenta aquí que una de las últimas enfermedades que reconoció el Ministerio de Trabajo es el estrés laboral. Antes no era reconocido como una enfermedad, sin embargo, a hoy se sabe a ciencia cierta pues que el estrés laboral causa un sinfín de enfermedades. Muchas veces pensaríamos que no están de pronto asociados a esto que a veces ni siquiera conocemos cómo se desborda dentro de nuestro cuerpo. Entonces, eh, el estrés laboral hoy en día está asociado a muchos cánceres, a enfermedades gástricas, a eh, incluso algunos tipos de dermatitis, insomnio. Entonces, miren que esto puede descompensar o desbalancear pues, totalmente esa condición que como trabajadores y como humanos debemos tener en condiciones óptimas para poder no solamente gozar de una buena salud y obvio por ende una buena concentración y efectividad en el momento de realizar mis actividades, sino que también puedo pues poner en peligro a las personas que trabajan conmigo o a las personas que están en mi casa. Entonces, mucho cuidado con este tema. A veces el hecho de estar trabajando también en la casa hace que se tenga un factor más alto de este riesgo psicosocial, ya que recordemos que el estrés no se da simplemente por órdenes, sino que a veces es esa sobrecarga mental de estar pensando en una cosa. Cuando ustedes están en su casa, pues obviamente van a estar al pendiente de las cosas que están ahí. A veces hay situaciones que son un poco introlables y esto es importante aprender a discernirlo para efectos de no desbordar nuestra mente y nuestro sistema nervioso hacia condiciones que requieran de atención inmediata o tal vez me lleven a una condición precaria de salud que al final termine con una incapacidad y tal vez con algún tipo de tratamiento al respecto. ¿Listo? La forma de prevenirlo, ya lo hemos mencionado incluso desde el caso anterior, realizar pausas activas, de pronto recibir capacitaciones en manejos de estrés, hábitos y estilos de vida saludables, que son muy importantes dentro de la realización de estas acciones. ¿Listo? Entonces miren aquí como podemos ver en la figura, incluso en el mismo puesto podemos hacer estiramientos de nuestros brazos, de nuestros hombros, nuestra espalda, ¿sí? Son actividades que no requieren tampoco tanto tiempo y que obviamente su cuerpo se los va a agradecer sobremanera. ¿Listo? Está también el tema de los peligros biomecánicos, que son peligros que se generan por movimientos repetitivos, posturas sedentes o prolongadas, sobreesfuerzo en el manejo de cargas
y que obviamente también hacen parte de los peligros a los que mayormente van a estar ustedes expuestos. ¿Por qué? Pues por el uso de tecnología, donde ustedes pues prácticamente tienen que estar así generando actividades repetitivas en posturas que a veces pues se vuelven prolongadas, ¿listo? Los riesgos, túnel del carpo, desórdenes musculoesqueléticos, hernias. Y aquí una pauta muy importante es la forma en cómo yo estoy de pronto generando ese levantamiento de cargas, ¿sí? Recordemos que la forma correcta de levantar algo del piso es con la espalda recta y no arqueada como normalmente la mayoría de personas lo generan, ¿no? Es muy extraño mirar a una persona que genere un movimiento adecuado para levantar algún objeto, de pronto porque ha sido como la forma más eh, generalizada, pero en realidad, miren que aquí en la figura podemos ver, y es de pronto viene al caso tener en cuenta. Chicos, ¿me escuchan? Sí, señor profe, ahora sí, hace un momentico no se te escuchaba muy bien. Ya, gracias por la confirmación. Les mencionaba que es importante por reconocer dentro de estos peligros biomecánicos que precisamente hay unas cargas que están estipuladas tanto para hombres como para mujeres y que es importante pues tenerlas en cuenta para en el momento de que se presente saber cuáles son esos pesos. Entonces, generalizando, podemos decir que para las mujeres tenemos unos pesos que van entre los 12 a los 12.5 kilogramos como máximo para no generar pues disyunturas o algún tipo de disfunciones en nuestra columna, ¿sí? Y que para los hombres tenemos pesos entre los 25 a los 30 kilogramos máximo, los cuales pues me van a permitir cargar estas cargas de forma segura. Recordemos que la postura tiene un papel fundamental y así como vemos aquí en la imagen, por ejemplo, cuando nosotros levantamos 25 kilogramos de forma correcta, ¿sí? Con la espalda recta, estamos dándole a nuestra columna un peso no superior a 75 kilos de presión y a diferencia de lo que ocurre cuando nosotros levantamos una carga de forma incorrecta con nuestra espalda arqueada, que le damos con esos mismos 25 kilos, presiones hasta de 375 kilogramos. Entonces, de aquí muy importante que ustedes pues tengan en cuenta este contexto porque es algo que va a permitir de alguna forma tal vez el hecho de acordarme de esto cuando esté generando algún tipo de levantamiento de carga. La forma de prevención está otra vez el tema de las pausas activas,
capacitación en manejo de cargas, análisis de puestos de trabajo, que esto me va a permitir obviamente manejar estas condiciones de una forma más segura y con el fin de poder establecer, ¿no?, algunos comportamientos que van a cuidar mi integridad física y mental. ¿Listo? Vamos claros hasta aquí, chicos, chicas, dudas, inquietudes. Sí, señor, todo muy claro. Listo, entonces, en este entendido, otro factor que vamos a tener en cuenta son las condiciones de seguridad, ¿sí? Donde vamos a mirar que hay unos peligros que son, pues, de pronto asumidos por factores externos como atracos, hurtos, atentados, desorden público, accidentes de tránsito, donde, pues, prácticamente cuando eso se materializa, están las lesiones, las alteraciones al sistema nervioso y la forma de prevención a través de la capacitación, ¿sí?, en estos elementos. Recordemos pues que al ser factores externos muchas veces a veces no los asociamos como riesgos laborales, sin embargo la norma, si ustedes recuerdan, en esta parte de aquí me dice que hay accidentes también que están de pronto reconocidos cuando los contratistas o trabajadores pues son transportados desde su casa al trabajo, viceversa. Entonces eso quiere decir que muchas veces no solamente pueden ocurrir dentro de la empresa como muchas veces se considera, sino que también hay formas a veces de pronto de reconocerlos dentro de otros contextos, ¿no?, diferentes. Si yo he recibido una orden directa de un jefe inmediato y pues prácticamente he tenido que salir para cumplir con esa orden, así eso no esté dentro de mi objeto contractual, también está determinado como un accidente laboral. Esto quiero que lo tengan en cuenta porque muchas veces pues referimos únicamente el accidente laboral a estas condiciones y esto pues es lo que a veces nos limita, ¿no?, dentro de lo que respecta a evaluar, identificar y poder de pronto gestionar de forma adecuada un accidente de trabajo. ¿Listo? Están también el tema de los fenómenos naturales, donde tenemos peligros como sismos, terremotos, vendavales, inundaciones, derrumbes, granizadas, que al convertirse en riesgos, pues causan lesiones, causan afectaciones a edificaciones, y obviamente la forma de prevenirlo es que dentro del mismo sistema se elaboran planes de emergencia, capacitación pues de otro grupo que aún no lo hemos tocado, que es la brigada de emergencia, que pues hoy por hoy hace parte de todas las empresas en el país y que de pronto pertenecer a estos grupos me permite también capacitarme en temas de primeros auxilios, de manejo de extintores, de manejo de camillas, de manejo de algunas condiciones pues que son específicas de los brigadistas y que estas pues son como las ventajas, ¿no?, de pertenecer a estos grupos, que estoy capacitándome continuamente y que obviamente voy a tener que generar simulacros dentro de la empresa, voy a tener que generar actividades que me simulen algunas situaciones para poder saber cómo las personas dentro de mi entorno laboral están actuando en el evento de algún tipo de actividad, ¿no?, que se me presente. Aquí está el tema de algunas fotos que he traído al contexto de actos, situaciones inseguras en el trabajo que me generan, pues, de pronto esos riesgos que a veces ocurren, ¿no? Porque, pues, muchas veces nos han como que promovido la vaina de decir resuelva, haga. Entonces, a veces el resolver también involucra de pronto exponerse un poco más, ¿no?, de lo que normalmente se debería. Miren aquí una persona pues colocando una luminaria, tal vez haciendo, ¿qué les digo yo?, una plataforma muy improvisada y que obviamente donde haya un mal movimiento, o mal desplazamiento de esta persona puede sufrir un accidente grave. Recordemos que este tipo de condiciones se dan mucho incluso en los
en los hogares, ¿no? Que es donde pues no tenemos o a veces contamos con las herramientas o los equipos adecuados para poder hacer un cambio de luminarias, para poder hacer pues algunas actividades que a veces se presentan sí o sí. Entonces es importante aquí pues hacerlo de una forma segura, tratando de velar siempre mi integridad física y mental. Miren aquí también algunas situaciones que esto pues a veces lo vemos de forma muy generalizada en los contextos laborales y que suceden dentro de esos entornos de trabajo. ¿Listo? Miren aquí algunas imágenes que me despliegan pues condiciones peligrosas que me pueden generar riesgos, obviamente, si la situación pues se me desborda y no utilizo, ¿no?, el sentido común para poder realizarlas. Aquí están algunos condicionantes, puestos de trabajo que no cumplen con los espacios adecuados, herramientas o máquinas utilizadas para situaciones diferentes a las que normalmente se han creado, ¿sí? Para esto, elementos de protección personal mal utilizados, y pues aquí ya viene otra temática que es importante dentro de los contextos laborales y que de pronto en algún momento lo tocamos, ¿no?, un poco dentro de uno de los grupos que se conforma, uno de los comités, que es el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, y que obviamente lo vamos a ir desglosando poco a poco. ¿Listo? Creo que dentro de esto, hasta aquí pues se da la temática para poder generar la tercera actividad, y donde aquí pues es importante tener en cuenta la guía de aprendizaje que nosotros venimos manejando, que es la guía de aprendizaje número 3. No sé si la podemos ahí ver en pantalla. ¿Me confirman, por favor? Sí, señor. Listo, entonces, pues miren, vamos a dirigirnos, pues donde en el numeral, que es el 3.2, donde nosotros pues venimos generando las evidencias. El primero, que era el análisis de las situaciones de caso, donde generamos una matriz, el desglose pues de algunos lineamientos para la entrega del producto. En este caso vamos a explicar un poco de la actividad número 3, que es plantear acciones para orientar el equipo de trabajo en planes y programas, tanto ambientales como de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, para esta actividad nos sugieren trabajar con el material de legislación en medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, donde pues se describen acciones y la evidencia que conforman esta actividad de aprendizaje. La tercera evidencia corresponde a la entrega de un mapa mental respecto a planes y acciones establecidos en medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo, donde pues prácticamente el aprendiz tiene que desarrollar un mapa mental respecto de esas acciones establecidas tanto en seguridad y salud en el trabajo como en medio ambiente, y pues donde se describe cada uno de los pasos y aspectos fundamentales. De hecho, pues en el material ustedes tienen un anexo de un ejemplo de un mapa mental. Hay que tener en cuenta algunos aspectos, que el título o la idea central se refiere a planes y acciones que debe ir acompañado de una imagen que cause impacto. Entonces esto ténganlo en cuenta en el momento de ir estructurando esta evidencia. Los subtemas sugeridos son planes y acciones en medio ambiente, en seguridad y salud en el trabajo, y requiere pues desglosar algunas ramificaciones las veces que se necesite, pero recuerden que la idea pues es simplificar lo más que se pueda el contenido. Entonces, dentro del producto a entregar voy a tener un mapa mental en planes y acciones. Si el mapa pues lo hacen manualmente, hay que digitalizarlo con extensión PDF. Si se usa una herramienta digital, exportar la PDF dentro del mapa mental. En la parte inferior derecha debe colocar sus datos personales con el fin pues de poder cumplir, ¿no?, con los requisitos que tienen los lineamientos del producto. La extensión máxima es de una hoja. Miren, como pueden ver, pues es una actividad sencilla que no veo que tenga pues mayor incidencia. Creo que por aquí quiero indicarles un ejemplo. De hecho, dentro de las evidencias que me entregaron, no recuerdo bien el nombre, me pareció muy interesante. Alguien hizo pues como una espina de pescado manual,
la proyectó y me parece que estaba como muy bien esquematizada dentro de la metodología que tiene, la espina de pescado. Creo que en esta pues también quienes quieran pueden tener la oportunidad de gestionarla, ¿no? De forma manual, con el fin de comprender un poco más esta temática. Entonces, aquí creo que hay uno, miren, tenemos en pantalla un mapa mental, no sé si todos lo están mirando. ¿Me confirman, por favor? Sí, señor. Entonces, miren, la imagen me sugiere planes y acciones de mejora, tanto en medio ambiente como en seguridad y salud en el trabajo. En este, obviamente, falta la imagen que viene acompañada, pues, prácticamente de algo que me cause impacto, y miren, desglosan hacia un lado, en la parte de abajo, lo de seguridad y salud en el trabajo. Miren que aquí hay un diagnóstico de condiciones de trabajo, identificación de peligro, revisión de incidentes y accidentes laborales, señalización de áreas, mantenimiento preventivo, dotación de PPs. En los planes y mejoras, un programa de prevención, un plan de capacitación en seguridad y salud en el trabajo, un programa de ergonomía y pausas activas, en evaluación y seguimiento, inspecciones de seguridad, incapacidad de accidentalidad, retroalimentación de los trabajadores, en fin. Para el componente ambiental, pues identificación de impactos ambientales, evaluación del cumplimiento normativo, capacitación en acciones específicas, capacitación de campaña, reciclaje, mantener equipos para evitar fugas, planes de mejora que también pueden ir pues referidos a planes de manejo de residuos, plan de ahorro y uso eficiente de agua y energía, auditorías internas en el seguimiento, indicadores de desempeño ambiental. Miren que se desglosa pues algunas acciones que son importantes. Quería pues sacarlo a flote para que ustedes lo tengan en cuenta dentro de la creación de su evidencia. ¿Listo? Para que ustedes lo puedan tener en cuenta aquí. Creo que por acá tenía otro mapa mental que también es digno como de mostrarlo, ¿sí? Nos va a permitir tal vez tener un poco más de claridad frente a estas situaciones. Miren, aquí hay uno que cumple con las imágenes y con todo, ¿sí? Algo que me causa impacto, el título debe ir referido en planes de acciones. También miren, me desglosan varios términos, tanto del componente ambiental como de seguridad y salud en el trabajo, en el cual pues me permiten la gestión adecuada de diferentes temas. Aquí ya me hablan de conservación de biodiversidad, cambio climático, educación y concientización ambiental. En el otro de evaluación de riesgos, formación y capacitación, gestión de incidentes, ergonomía y bienestar. Miren, esto pues ustedes lo pueden enfocar dependiendo de lo que ustedes vean más prioritario dentro de estas dos líneas de acción. Creo que la extensión pues tampoco es tan larga. Creo que la idea de un mapa mental es hacer una estructura corta y que me permita el mayor número de ramificaciones, pero también la mayor simplicidad posible. Esto ya va a depender mucho pues de su creatividad. Quiero que desborden aquí su creatividad un poco. Como les digo, lo pueden generar de forma manual y después simplemente tomarle una foto y pasarlo a PDF colocándole sus datos para poder subir esta evidencia. No sé pues si tengan alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. Chicos, chicas, dudas, inquietudes que tengan para ir cerrando este encuentro sincrónico. No, señor. Bueno, creo que siendo este el caso, pues si no hay más dudas, inquietudes, podemos ir dando culminación pues dentro de la temática que teníamos para este encuentro sincrónico. De mi parte, agradecerles por su atención, por esta participación a este tercer encuentro sincrónico. Quisiera que tengamos en cuenta pues algunas condiciones y características que
se vislumbran, ¿no?, dentro de estos sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo y que de alguna u otra forma pues van a ser parte de esas herramientas que van a sí o sí utilizar dentro de los contextos laborales para mejorar esas condiciones y esos ambientes de trabajo donde se están desarrollando prácticamente las actividades que ustedes están generando. ¿Listo? De mi parte agradecerles, chicos, chicas, por este tiempo que se dan para poder compartir de estas herramientas y espero pues que vayan cargando sus evidencias. Esta evidencia va a quedar también activa desde hoy hasta nuestro próximo encuentro, que es el próximo martes, que es el cuarto encuentro, donde ya pues prácticamente podemos explicar la última actividad de la guía de aprendizaje y pues espero que dentro de este mismo tiempo vayan cargando también las evidencias quienes tienen pendientes, con el fin de que podamos ponernos al día y que ustedes pues al final no tengan inconvenientes con estar presentando a destiempos y estar pues haciendo de nuevo, habilitar algunas cosas, si es el caso de presentaciones extemporáneas, que también tengan en cuenta que van sesgadas como un poco en el tema de la calificación. Entonces traten de hacerlo a tiempo. Miren que son actividades que no requieren de pronto mucho tiempo, que son sencillas y que además pues dentro de esos encuentros sincrónicos yo trato de darles la mayor cantidad de herramientas posibles para que quienes asisten al menos puedan de este encuentro ya organizar, ¿no?, esas evidencias y poderlas subir a la plataforma para ir quedando al día dentro de esta competencia. Entonces, no sé si tengan preguntas, dudas, inquietudes, observaciones que podamos trabajar ahorita para poder ya ir culminando con este encuentro sincrónico. ¿No, nadie? Bueno, Profe, es un entonces, mapa mental, ¿verdad? ¿cómo? Es un mapa mental, ¿sí? Sí, un mapa mental. Un mapa mental que tiene una extensión de una hoja, como lo dice la guía, donde se utilice, pues incluso les da una idea de título que debe tenerse en cuenta. Se refiere a planes y acciones, tanto en seguridad y salud en el trabajo como en medio ambiente, y debe ir acompañado de una imagen que cause impacto el centro. Y de ahí pues ustedes ya miran cómo hacen las ramificaciones de ese mapa mental teniendo en cuenta esas dos líneas temáticas. Listo, profe, muchas gracias. Entonces, pues nada, de mi parte agradecerles, chicos, por este espacio que se dan, por esta información que se recopila para poder ir generando esas herramientas dentro del contexto laboral y que de alguna u otra forma pues van a contribuir a su formación tanto académica como profesional. De mi parte agradecerles, chicos, igual recordarles que ahí está el grupo de WhatsApp para poder hacer cualquier tipo de preguntas. Yo estaré atento para poder resolver esas inquietudes de la mejor forma y que ustedes pues puedan sacar esta competencia de la mejor manera. Y pues no solamente esta, sino todo su esquema en el proyecto formativo les permita avanzar y culminar con éxito este proceso. Entonces, desearles un excelente y feliz resto de noche, chicos, chicas. Gracias por su atención y nos encontramos la próxima semana. Bueno, profe, muchas gracias. Listo, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Feliz noche. Feliz noche, profe. Gracias, profe. Feliz noche.